Bueno, muchas gracias. Después de haber terminado la serie de Eclesiastés, pues realmente no tenía como un curso definido, no tenía así como un plan específico de qué predicar. Espontáneamente empecé a predicar de Salmos. Y bueno, esta es la tercera predicación de Salmos, si no me equivoco. Entonces prácticamente estamos en una serie de predicaciones de Salmos que todavía seguramente va a durar algunos meses más. En esta ocasión vamos a estar predicando acerca del Salmo capítulo 103. Voy a leerlo una vez más para que quede grabado en la predicación que compartimos a través de internet. Dice el Salmo capítulo 103, estoy en la traducción Reina Valera. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Bueno, este es un salmo, pues, precioso. Yo creo que es uno de mis salmos favoritos. De hecho, tenemos una canción, ¿verdad?, que se centra precisamente en los versículos 1 al 5. Y bueno, a manera de introducción quiero darles un poquito el panorama general de lo que nos habla este salmo. Pienso yo que muchas veces nos quedamos únicamente con los primeros 5 versículos y al menos en lo personal se siente como si los versículos del 6 en adelante estuvieran un poquito desconectados de los versículos 1 al 5. Casi parece como si los versículos del 1 al 5 funcionaran como un todo en sí mismos. Sin embargo, los salmos normalmente funcionan como un conjunto completo por sí mismos, pero todo el salmo completo. Es decir, todo el salmo normalmente apunta hacia una verdad o hacia un grupo de verdades en las cuales nosotros tenemos que poner nuestra mirada cuando estamos estudiando o cuando estamos utilizando los salmos, ya sea para alabar, para predicar o para hablar. Este salmo, el Salmo capítulo 103, es un salmo que fue escrito por David, o al menos eso es lo que dice el título, dice Salmo de David. Aunque es curioso que algunos estudiosos, debido a su contenido, debido a las cosas que se enseñan o que se dicen en este salmo, lo consideran un salmo post-exílico, como si fuera un salmo escrito después del exilio de los judíos en Babilonia, pero dice Salmo de David porque está escrito al estilo de David. Esto no es relevante para el contenido, pero me pareció algo interesante de mencionar, que a veces no siempre se dice Salmo de David, significa propiamente que lo escribió David, sino que fue escrito como a ese estilo, como imitando el estilo de David. Bueno, el Salmo está dividido en 3 partes. La primera parte, como ya lo mencioné, es los versículos del 1 al 5, y los versículos del 1 al 5 nos hablan, o es una automotivación a la alabanza personal. Por eso dice, bendice alma mía al Señor. Es como si el salmista se estuviera viendo en un espejo y se está diciendo a sí mismo, bendice alma mía a Jehová. Y esta alabanza personal la hace
en relación a los beneficios inmediatos recibidos. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda parte va a abarcar del versículo 6 al versículo 18. Y esta porción del Salmo profundiza principalmente en dos de los atributos de la deidad, en dos atributos divinos, que son la justicia y la misericordia de Dios. Si ustedes revisan en los versículos del 6 al 18, básicamente se está haciendo énfasis en la justicia y en la misericordia de Dios. Y los versículos del 19 al 22 es la tercera parte. Reconoce la autoridad divina e invita a las huestes celestiales a adorarle. Por eso, a partir del versículo 19 dice, Dios ha establecido su trono en los cielos, y posterior, en los versículos siguientes, está invitando a los ángeles, está invitando a todos los ejércitos, está invitando a todas las obras de Dios a que le adoren, ¿sí? Y entonces está dividido en estas tres partes, y es la forma en la que nosotros vamos a estar profundizando esta mañana en este salmo. Pero también es un salmo que nos enseña progresivamente cómo tener una alabanza más elevada y más profunda, porque así como está dividido en tres partes, también nos lleva progresivamente en tres pasos a que nuestra alabanza sea más profunda, sea más elevada, sea más sincera. Porque primero se alaba a Dios por los beneficios recibidos a nivel personal, por los beneficios recibidos que son inmediatos, que me afectan a mí directamente. ¿Y sabe qué? La mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos nos quedamos allí. Damos gracias a Dios por los beneficios que recibimos personalmente, y eso no tiene nada de malo. Podemos dar gracias porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, porque el Señor nos ha sanado de alguna enfermedad. De repente nosotros en la iglesia recabamos peticiones, ¿verdad? Que necesito un mejor carro porque que tengo ya está fallando mucho, o necesito un mejor trabajo porque no me está alcanzando para mis gastos, ¿no? O pido porque mejore mi relación con mi esposo, mi relación con mis hijos, etcétera, ¿no? Y muchas veces Dios responde, o más bien Dios nos concede lo que nosotros estamos pidiendo, y esas son bendiciones, esos son beneficios recibidos a nivel personal, y nosotros alabamos a Dios por esos beneficios recibidos a nivel personal, ¿cierto? Y eso está excelente, hermanos, no estoy diciendo que eso esté mal, eso está excelente, que nosotros alabemos a Dios por lo que hemos recibido. Pero el salmista nos va a enseñar a que no nos quedemos allí. Ese es como un primer nivel, ¿sí? El segundo nivel, la segunda parte, es cuando nosotros pasamos a alabar a Dios, ya no tanto por los beneficios directos, inmediatos, personales recibidos, sino alabamos a Dios por su carácter y por sus obras. No necesariamente por las obras hechas a nivel personal para nosotros, pero sí por las obras de Dios que sí nos afectan. La segunda parte del Salmo nos habla acerca de la misericordia y de la justicia de Dios. Entonces ya trascendemos a la adoración por las bendiciones terrenales, por los beneficios terrenales recibidos, y pasamos a adorar a Dios por quién es Él, por su carácter. Cuando nosotros profundizamos en conocer al Señor, no vamos a dejar de maravillarnos, más bien vamos a pasar de maravillarnos por lo que Él hace directamente por nosotros, a maravillarnos por quién es Él, por su carácter, por su misericordia, por su justicia, por sus atributos. Y esa es una alabanza, hermanos, más elevada, más profunda. Pero viene todavía una tercera parte, un tercer nivel. Todavía hay una adoración más elevada. Podemos nosotros maravillarnos por conocer a Dios, por su carácter, por sus atributos, pero hay un tercer nivel todavía mayor. Dice que se alaba a Dios por su autoridad, simplemente por quién es Él, simplemente porque Él es Dios, simplemente porque Él es el creador y el sustentador del universo. Curiosamente, cuando llegamos a ese nivel, es como si nos pusiéramos codo a codo con los ángeles, como si nos pusiéramos codo a codo con los ejércitos celestiales a adorar al Señor, simplemente porque Él es Dios, simplemente porque Él es el ser más poderoso, porque Él es la máxima autoridad en el universo, es el único ser increable, y simplemente por ese hecho Él es digno de toda la alabanza, de toda la honra, de toda la gloria. Amén. Y así nos lleva este salmo, de una adoración sencilla, básica, digamos, a una adoración más profunda, a que lleguemos a adorar al Señor simplemente porque Él es Dios. Así que la primera parte, como ya les decía, abarca de los versículos 1 al 5, y ya lo mencionábamos también, estos versículos son
automotivación, a la alabanza a Dios por los beneficios inmediatos recibidos. Y quiero volver a leer el versículo 1. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué significa eso de bendecir? Es una palabra que creo que de repente nos causa ruido porque estamos acostumbrados a escuchar Dios te bendiga o Dios te bendice, o le pedimos a Dios bendíceme, ¿no? Bendíceme en esto que voy a hacer, o Señor dime si tengo tu bendición para hacer esto o aquello. Y estamos muy acostumbrados a pedir o a recibir o a hablar de las bendiciones de Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo es eso de que nosotros bendecimos a Dios? ¿Por qué decimos bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová? Bueno, bendecir es el opuesto directo a maldecir. Y aquí yo les pregunto, ¿es posible maldecir al Señor? Sí es posible, ¿cierto? Porque hay muchas personas que maldicen al Señor, ya sea cuando blasfeman su nombre o cuando toman su nombre en vano. Y eso es maldecir al Señor. Y si nosotros podemos con nuestra boca maldecir al Señor, también lo podemos bendecir porque son opuestos directos. ¿Y cómo bendecimos nosotros al Señor? Bueno, lo podemos hacer a través de una alabanza, lo podemos hacer a través de una oración. Bendecir no es dar algo a Dios como si le faltara algo. Cuando nosotros hablamos de las bendiciones de Dios hacia nosotros, normalmente hablamos de favores, ¿verdad? Hablamos de obras de Dios hacia nosotros, pero bendecir realmente significa hablar bien. Entonces bendecir no es que nosotros le demos algo a Dios como si algo le faltara a Él, sino es reconocer quién es declarar su bondad, es declarar sus atributos, reconocer sus atributos. Eso es bendecir al Señor. Cuando nosotros alabamos al Señor, nosotros estamos bendiciéndolo. Cuando estamos predicando el Evangelio, estamos bendiciendo a Dios. Cuando le hablamos de Dios a otros, estamos bendiciendo su nombre. Estamos hablando bien de Dios. Eso es bendecir al Señor. Y aquí entonces el salmista está invitando a su propia alma. Bendice alma mía al Señor. Y esto en realidad es una invitación a que todo su ser alabe al Señor. Es decir, no una alabanza de labios para afuera, sino cuando dice bendice alma mía, está incluyendo, está hablando de la mente, de las emociones, de las voluntades. Ya hemos visto mucho que el alma es un término que es intercambiable con palabras como corazón, por ejemplo, que habla precisamente del núcleo, de lo más profundo de la persona. Y así deberíamos nosotros también motivarnos a nosotros mismos a que nuestra alabanza, a que nuestra adoración al Señor sea sincera, sea desde lo profundo, sea desde el núcleo de nuestro ser. Versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora el salmista lo que va a hacer es un ejercicio, es un vistazo rápido sobre su propia vida. Y él analiza cuáles son los beneficios que él mismo ha recibido de parte de Dios y descubre 5 beneficios por los cuales tiene una razón o por los cuales es apropiado alabar al Señor. ¿Cuáles son esos beneficios? Versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. En primer lugar, Él bendice al Señor porque Él ha perdonado sus pecados. Al respecto de esto, Matthew Henry dice, esto se menciona en primer lugar porque al perdonar el pecado, Dios retira de nosotros lo que nos privaba de toda bendición y nos otorga de nuevo su favor, que es la fuente de todas las demás bendiciones. ¿Qué quiere decir? Todos los demás beneficios mencionados a continuación dependen de este primero. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Porque si no fuera, hermanos, porque el Señor ha perdonado a través de Cristo nuestras iniquidades, nosotros no tenemos acceso a ninguna otra bendición de Dios. Es por lo tanto no apropiado que una persona diga he recibido muchas bendiciones de Dios si no ha recibido en primer lugar la más importante de las bendiciones, que es recibir el perdón de sus pecados. Esto da para otro tema, esto da para otra predicación, pero una persona que afirma estar bien con Dios, que afirma que está bien con Dios únicamente porque le ha ido muy bien en su trabajo, o porque le está yendo bien en su vida, o porque se siente pleno y feliz, pero no tiene el perdón de sus pecados, entonces, hermanos, esas no son bendiciones de Dios. Tales bendiciones no pueden provenir de Dios si no hay primero un corazón contrito, humillado, arrepentido delante de Dios. Porque de esta sola bendición dependen todas las demás. Él es quien perdona tus iniquidades. En segundo lugar dice, el que sana todas tus dolencias.
Estas dolencias pueden interpretarse como dolencias físicas o como dolencias espirituales. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que las dolencias más graves son las dolencias espirituales. Nosotros teníamos una enfermedad mortal, pero en Cristo esa enfermedad ha sido sanada. Teníamos una enfermedad y estábamos condenados a la muerte, pero ahora en Cristo esa enfermedad ha sido sanada. Dios, si lo desea, puede también sanarnos aún de enfermedades físicas graves. Pero por experiencia y por testimonio bíblico, sabemos que una persona, aunque sea justa, sí puede enfermar y puede morir. Y tenemos ejemplos bíblicos. El ejemplo de Job. Job enfermó de su piel. Dice que se rascaba con carbones, ¿sí? Tenemos el ejemplo de Eliseo. Eliseo murió de una enfermedad. Pablo habla de un aguijón en su carne y muchos han interpretado eso como una enfermedad. Sabemos también, por los mismos escritos de Pablo, que Timoteo tenía problemas estomacales. Entonces, no, hermanos, decir esta parte de la escritura que dice sana todas tus dolencias, no es una promesa de que nunca vamos a enfermar. De hecho, estoy seguro que entre nosotros aún el día de hoy hay gente que está enferma físicamente, ¿cierto? ¿Tenemos dolencias? ¿Alguien tiene dolencias al día de hoy? Entonces, estaríamos en una contradicción, ¿verdad? Dice que sana todas tus dolencias y tú podrías decir, bueno, yo tengo dolencias, entonces una de dos, o Dios está echando mentiras o no soy salvo, ¿cierto? El tema aquí es que Dios sí puede sanarnos las dolencias físicas, pero sobre todo Dios siempre sana nuestras dolencias espirituales. Así que si nosotros sanamos de una enfermedad, demos gloria a Dios, pero si no, también demos la gloria a Dios porque la enfermedad más grave, que es la del alma, esa sí ha sido sanada. Dios es el que sana tus dolencias, principalmente las del alma, principalmente las espirituales. En tercer lugar dice, el que rescata del hoyo de tu vida. ¿Y qué es el hoyo? Bueno, el hoyo es la tumba, en pocas palabras. Así que dice el que te rescata de la muerte. Si hay alguien que puede decir que fue librado de la muerte en muchas ocasiones, ese es precisamente David, ¿cierto? Si ustedes han estudiado la vida de David, podemos darnos cuenta que Dios lo libró no una vez, sino muchas veces, de una muerte segura. Pero también nosotros, hermanos, podemos afirmar que hemos sido librados del poder de la muerte. En un sentido espiritual, pero también en un sentido físico, porque dice que la muerte es sorbida en victoria. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Voy a leer del 54 en adelante. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Va a llegar un momento, hermanos, en que esta carne, si es que el Señor nos concede morir, o más bien, si es que llegamos a morir antes de que venga el Señor Jesucristo por nosotros, este cuerpo va a ser resucitado, pero va a ser revestido y va a ser regenerado en una carne que no va a ser compatible con el pecado. Así que sí, también es el Señor el que nos salva de la muerte, el que nos rescata de la muerte. También dice, el que te corona de favores y misericordias. Y esto significa, hermanos, que Dios obra también en favor de aquellos que le temen, como dice Romanos 8:28, si también me acompañan para allá. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí también tenemos, hermanos, entonces que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Que en el Salmo 103 es, como decir, el que te corona de favores y misericordias.
En el original, estos favores, estas misericordias, se refieren a actos que proceden del amor misericordioso y de la compasión de Dios, que es precisamente algo de lo que vamos a hablar en los versículos siguientes. También dice, y aquí quiero leer en la Nueva Biblia de las Américas, el versículo 5 dice: el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. En la Nueva Biblia de las Américas dice: el que colma de bienes tus años. Esto nos habla de una persona que quizá porque ha sido atribulada, porque tiene mucha tristeza, o simplemente porque es oprimida, ha envejecido prematuramente. Así como nosotros, si somos sometidos a mucho estrés, a muchas preocupaciones, o incluso si somos perseguidos o atribulados por el nombre de Cristo, podemos llegar a envejecer prematuramente, pero dice aquí que esa persona puede recuperar su vigor y puede rejuvenecer gracias a los favores de Dios. Aun cuando una persona está como atormentada, aun cuando una persona está siendo atribulada constantemente, esa persona puede rejuvenecer gracias a los favores de Dios. Y también una persona que es rescatada por Cristo recupera sus ganas de vivir, tiene esperanza y también es como si tuviera nueva juventud, ¿cierto? Cuando una persona conoce a Cristo y esa persona empieza a ver la vida con nuevos ojos, es como si disfrutara de un nuevo tipo de juventud. Bueno, entonces aquí es donde termina la primera parte. Como les decía, es una alabanza del salmista al Señor debido a las bendiciones o a los beneficios recibidos a nivel personal en su vida. Ahora la segunda parte, como ya les decía, abarca de los versículos 6 al 18 y es una adoración a Dios por su justicia y por su misericordia. Ahora voy a leer el versículo 6 y 7, lo voy a hacer de nuevo en la Nueva Biblia de las Américas porque creo que queda un poco más claro. Dice: el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Dice que aquí el Señor dice que hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Y también dice que dio a conocer sus caminos a Moisés. Y hay algo muy curioso acerca de la ley del Señor, es que el Señor siempre ha favorecido con su justicia a los oprimidos. De hecho, si ustedes leen la ley de Dios en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros de la Biblia, ustedes pueden darse cuenta que su ley siempre protegía al desamparado y al desvalido. El Señor siempre ha tenido en alta estima y siempre ha tenido una preocupación especial por los desamparados, por los desvalidos, por los huérfanos, por las viudas. Sus leyes siempre protegieron a este grupo que era más vulnerable, digamos. Quisiera leerles el Salmo 113, versículo 7. Salmo 113, versículo 7, es otro pasaje que precisamente hace referencia a la preocupación de Dios por los desvalidos. Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor es el que levanta del polvo al pobre. Sus juicios siempre se preocuparon por castigar al opresor y por proteger al oprimido y al pobre. Y esta ley fue dada a Moisés, y los israelitas fueron testigos de sus obras poderosas. Y aquí empezamos a hablar de la justicia del Señor. El Señor es tan justo que Él siempre ve por los desvalidos, por los necesitados. Y sus caminos Él dio a conocer a Moisés. Fíjense que al principio, cuando el Señor se dio a conocer al pueblo de Israel, Él hizo obras portentosas, Él hizo maravillas para darse a conocer a su pueblo. Y la revelación de Dios es uno de los mayores favores divinos que puede dar al ser humano. Por un lado, Dios se reveló al pueblo a través de estas obras maravillosas, a través de estas obras portentosas, para que los israelitas creyeran en Él, se dieran cuenta que tenían un Dios, pero también dejando claro quién es Él y revelando su carácter a través de Moisés, dándole su ley. Y gracias a esas obras que Dios hizo en el pasado, nosotros aún al día de hoy podemos tener su palabra, podemos tener su ley. Y podemos darnos cuenta que Dios es ese Dios justo que se preocupa por los oprimidos, que se preocupa por los pobres. También los versículos siguientes nos hablan acerca de la compasión, de la clemencia y de la misericordia. Fíjense cómo dice, versículo 8.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Este versículo 8 del Salmo 103, está basado en otro pasaje de Éxodo, que es Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. No quiero leerlo para no extenderme mucho, pero aquí es donde el Señor pasa delante de Moisés. Moisés está en una cueva y el Señor pasa delante de Moisés y el Señor pasa proclamando de sí mismo: grande es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Así que esto es una verdad fundamental del Señor, tan fundamental que es algo que Él mismo declara de Él, que es algo que Dios declara de sí mismo. Dice aquí que el Señor es compasivo y clemente. Y aquí, mientras yo estudiaba el pasaje me preguntaba, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre compasión y entre clemencia? Dice misericordioso y clemente es Jehová. En otra traducción dice compasivo y clemente es el Señor. ¿Cuál es la diferencia entre compasión, clemencia y misericordia? Compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando veo niños en la calle pidiendo dinero y yo siento compasión por ellos, ¿sí? Mis emociones no se quedan estáticas, sino esa compasión es cuando nosotros tenemos una reacción emocional hacia una persona que está atravesando, que está sufriendo o que está en una situación difícil, que está en una situación problemática. Eso es compasión. Y dice aquí que el Señor es compasivo. El Señor no es indiferente a nuestro sufrimiento. El Señor no es indiferente a nuestras penas, a nuestras tribulaciones. El Señor es compasivo. El Señor siente dolor cuando nosotros sentimos dolor, cuando nosotros estamos sufriendo. Pero también dice que Él es clemente. Y la palabra clemente viene de la palabra clemencia. Y la clemencia es aplicar la justicia, pero con moderación compasiva. La clemencia es cuando una persona merece un castigo, tal vez, pero el juez, al ver su condición y tal vez al ver su arrepentimiento, es clemente. No le da el castigo que merece, sino le da un castigo disminuido, porque Él está reaccionando desde su compasión. Y así es el Señor también, como dice más adelante. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor es clemente porque Él no nos ha pagado con la misma moneda con la que nosotros le hemos pagado a Él. El Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ahora, misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, que se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado y especialmente en el perdón y la reconciliación. Entonces, la compasión son los sentimientos. La clemencia es la aplicación de la justicia, pero reducida o disminuida en reacción a esa compasión. Y la misericordia son los actos que hacemos nosotros por esa persona que nosotros estamos sintiendo compasión. La misericordia siempre se traduce en acciones. Podríamos decir que la misericordia son las acciones. Y el Señor manifiesta estas tres cosas. Se compadece de nosotros, es clemente con nosotros y también es misericordioso con nosotros. El Señor es muy paciente y nos da la oportunidad para arrepentirnos y es muy rápido para perdonarnos si lo hacemos de todo corazón. Dice que Él es lento para la ira. Es lento para la ira, se tarda en enojarse. Él nos da tiempo para que nosotros reflexionemos acerca de nuestros propios pecados, nos arrepintamos delante de Él y entonces dejemos lugar también para su clemencia. Nosotros somos merecedores del castigo. Si el Señor no fuera lento para la ira, si el Señor no fuera grande en misericordia, si el Señor nos pagara conforme a nuestras iniquidades, entonces, hermanos, nadie tendría la posibilidad de arrepentirse. El castigo del Señor vendría directamente sobre nosotros. Nosotros no tendríamos posibilidad de arrepentirnos y por lo tanto no tendríamos posibilidad de acercarnos a Él. Él olvida las ofensas de aquellos que se vuelven de todo corazón a Él. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Él es lento para enojarse y rápido para perdonarnos si nosotros nos volvemos a Él. Y esto suena muy padre, ¿no? En la teoría, pero ¿cuántos de nosotros realmente lo ponemos en práctica?
¿Cuántos de nosotros cuando fallamos, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, optamos más bien por apartarnos? Optamos más bien por alejarnos. Optamos más bien por dejar de estudiar la palabra de Dios. Optamos más bien por dejar de asistir a la iglesia, por dejar de orar. Se nos olvida que el Señor es lento para la ira. Nosotros somos más rápidos para irarnos contra nosotros mismos cuando cometemos pecado. A veces, cuando nosotros cometemos pecado, en lugar de venir y arrepentirnos delante de Dios, nos sentimos tan miserables que no queremos venir delante de Dios y se nos olvida que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Que lo mejor que podemos hacer cuando hemos fallado es venir delante de Él, arrodillarnos y pedirle perdón. Y si somos sinceros en nuestro corazón, Él es grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como ya lo mencionaba, el Señor no nos paga con la misma moneda, y su reprensión no es proporcional a las faltas cometidas. Sí, el Señor sí nos castiga, porque dice la palabra de Dios que el Señor al que ama castiga, y reprende a todo aquel que toma por hijo. Pero ese castigo está diluido, está reducido. No es lo que nos merecemos. ¿Sabe por qué? Porque ese castigo no proviene de la ira de Dios, proviene de la misericordia y del amor de Dios. Porque ese castigo no tiene un propósito destructivo, al contrario, tiene un propósito formativo. Imagínense qué maravilloso que el Señor nos ama tanto que se toma la molestia de disciplinarnos. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los padres con sus hijos. Cuando un hijo falla, los padres no lo reprenden para destruirlo. ¿Para qué lo reprenden? Para formarlo, porque quieren que sea una persona de bien. Al menos eso hace un padre y una madre amorosos. Y así es lo que hace el Señor por nosotros. Y Él también nos da tiempo y nos manda ese castigo para que nosotros volvamos a Él y para que nosotros nos arrepintamos. Como ya lo dije, si no fuera así, seríamos nosotros destruidos antes de tener la ocasión de arrepentirnos. La altura de su misericordia es inconmensurable. Así como están de altos los cielos sobre la tierra, así de inconmensurable es la distancia. Es la grandeza de su misericordia. Y así como está lejos el oriente del occidente, así como separar el oriente del occidente es algo inconmensurable para nosotros, también es inconmensurable la distancia entre nuestros pecados y nosotros después de la obra redentora de Cristo. No hay nadie demasiado malo para el perdón de Dios. Solo puede haber quienes se creen demasiado buenos para necesitarlo. Voy a repetir esto otra vez. No hay nadie demasiado malo para el perdón de Dios. Solo puede haber quienes se creen demasiado buenos para necesitarlo. También hay alguien que dice, Dios está más dispuesto a perdonarte de lo que tú estás dispuesto a pecar contra Él. Porque así de grande es su misericordia. Si eres hijo de Dios, tú no estás tan dispuesto a pecar como Dios está dispuesto a perdonar tus pecados. Porque así de grande es su misericordia. Es inconmensurable, no tiene medida. Dios da su misericordia sin medidas. Y Él hace apartar de nosotros nuestros pecados. Dice, tan lejos como está el oriente del occidente. Y si se fijan cómo la alabanza de este salmo pasa de ser una alabanza por las bendiciones recibidas a ser una alabanza por quién es Dios. Por lo maravillado que está el salmista al darse cuenta de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios se compadece de aquellos que le temen, porque los que le temen en verdad son sus hijos. Dice como se compadece un padre por sus hijos. Y no solamente es en un sentido figurado, sino es porque realmente aquellos que temen a Dios han sido adoptados por Dios y entonces realmente vienen a ser sus hijos, adoptivos a través de Cristo. Así que sí, se compadece como un padre por sus hijos, porque Dios verdaderamente es su Padre. El Señor Jesús nos enseñó a decir, Abba, Padre, Papá, a Dios.
Dios se compadece de nosotros porque somos sus hijos, pero también se compadece de nosotros porque se acuerda de nuestra condición caída y débil. Se acuerda de que somos polvo. Dice el Salmo, Él se acuerda de nuestra condición, y esta palabra condición puede traducirse también como formación, que tiene la misma raíz que Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y esta palabra formó al hombre tiene la misma raíz que esta palabra condición o formación. Quiere decir que el Señor se acuerda de cómo fuimos formados, así como un alfarero forma una figura, un arte, una vasija. Dios se acuerda de que Él nos hizo del polvo de la tierra, de cómo estamos conformados porque Él mismo nos conformó y nos modeló. Y tiene bien presente que no somos más que polvo de la tierra. El Señor se compadece de nosotros porque se acuerda de nuestra condición. Porque eso era compasión, ¿recuerdan? El Señor siente compasión por nosotros al recordar cuál es nuestra condición, al recordar de qué estamos hechos. No somos más que polvo. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Fíjense cómo sigue hablando de la condición del hombre. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más, porque el hombre es pasajero, es un instante. Dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El hombre tiene una existencia efímera, es pasajero. Y aquí contrastamos ese hecho de que el hombre es pasajero con la misericordia de Dios, pero la misericordia de Dios es eterna y la da a quienes buscan su justicia y buscan obedecerle, es decir, a quienes le temen. ¿Y quiénes son los que temen a Dios? El temor de Dios no es sentir terror por Dios, sino es vivir con reverencia, respeto y obediencia hacia su grandeza y hacia su santidad. Es el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer al Señor no es tenerle miedo como tal, es tomar en cuenta a Dios en cada decisión que tomamos, buscando agradarle en todo, por amor a Él y por tener un profundo respeto hacia su santidad. Cuando nosotros decimos que tememos a Dios, que tenemos temor de Dios, es porque sabemos quién es Él y porque también le amamos y queremos agradarle en todo lo que hacemos. Porque agradar a Dios es una posibilidad para nosotros si estamos en Cristo Jesús. Si no tenemos a Cristo, todo lo que hacemos es desagradable delante de Dios, porque no lo hacemos en fe. Pero si tenemos a Cristo, entonces nuestra vida sí que puede agradar al Señor. Y eso es temer a Dios. Buscando en cada pequeña o grande decisión que tomamos todos los días, agradar al Señor. Hacerlo desde el hecho de que Él es santo, de que Él es justo, de que Él está por encima de toda autoridad, de que nos debemos a Él y de que le amamos. Eso es vivir en el temor de Dios. Y este salmo dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Esta misericordia, esta justicia, este favor del Señor es para los que temen a Dios, para los que viven en el temor de Dios. Y así es como el salmista nos ha enseñado también a adorar al Señor por sus atributos, por su carácter, por quién es Él, porque el Señor es misericordioso y porque el Señor es justo. Porque el Señor ve por los oprimidos, ve por los pobres, porque el Señor es compasivo, porque el Señor es clemente, porque el Señor es misericordioso. Pero la siguiente parte, ahora o el Señor nos invita, el salmista nos invita a adorar al Señor ahora por la posición de autoridad que Él tiene. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Dice que Dios gobierna y domina sobre todo, y esto hace referencia a la providencia de Dios. Dios no solamente está sentado en un trono, sino que Él está ordenando todas las cosas que han de suceder. A eso se refiere con que Dios gobierna y domina sobre todo.
Dice en la Biblia de Estudio de la Reforma, lo que Dios crea, también lo preserva. El universo no solo dependió de Dios para su origen, depende de Dios para la continuidad de su existencia. El universo no puede existir ni funciona por su propio poder. Es en él que vivimos, nos movemos y existimos. Porque todo depende del Señor. No solamente para su formación o para su creación, sino también para ser sustentado, para permanecer en existencia. Todo depende del Señor, todo depende de su providencia. Contemplar los beneficios inmediatos era una buena motivación para la adoración individual, pero al hacer una consideración más profunda sobre el carácter y la autoridad de Dios, el asombro del salmista lo lleva a desear que todos adoren a Dios, sobre todo los seres celestiales, pues ninguna adoración es suficiente o hace justicia a la magnificencia de Dios. Así como dice el versículo 20, bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. El salmista ya no puede quedarse con su propia alabanza, sino se siente abrumado, se siente maravillado y se siente movido a invitar a toda la creación a que le alabe. Versículo 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Versículo 22, bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Hay una canción que me gusta mucho del grupo que se llama The Sing Team, de hecho aquí la cantamos a veces. Dice así la canción: ninguna canción es demasiado fuerte y ninguna orquesta demasiado impresionante para exaltar la majestad de nuestro Rey. Y creo que refleja muy bien los sentimientos del rey David, porque David está diciendo a toda la creación, a todos los seres celestiales, a todo el ejército de los cielos, a todas las obras de Dios que alaben al Señor, porque ninguna adoración es suficiente delante del Señor. Cuando consideramos las bendiciones personales recibidas, decimos, bendice alma mía al Señor. Pero cuando consideramos la majestad, la providencia de Dios, su lugar de autoridad, que Dios está reinando y está sentado en aquel gran trono blanco, entonces se siente como si mi propia alabanza ya no es suficiente. Y necesito que toda la creación alabe al Señor. Y ni siquiera eso es suficiente. Y Dios es adorado en su trono continuamente por los seres celestiales. Vamos a ir al Salmo 148. En realidad, todo el Salmo nos habla acerca de la adoración celestial, pero solamente voy a leer los versículos 1 y 2. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. De nuevo, este es un salmo en el que la persona que escribió este salmo, el salmista, está invitando a las huestes celestiales a que adoren al Señor, porque el Señor es digno de alabanza, simplemente porque Él es Dios, simplemente por el lugar que Él ocupa. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la visión de la adoración celestial que tiene el profeta Isaías. Y vemos algo muy similar hacia el final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Cientos de años después, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, tiene una visión muy similar acerca de la adoración celestial. Apocalipsis 5, 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando David considera el lugar de autoridad que tiene el Señor, cuando David considera a ese Dios que es providente y que reina sobre todas las cosas, entonces la adoración individual ya no es suficiente y tiene que recurrir precisamente a estos seres celestiales, a que adoren al Señor, a que alaben al Señor. Y ni siquiera eso es suficiente. Pero bueno, un intento se hace, ¿verdad? Así que nosotros, hermanos, la invitación es a que no solamente nos quedemos en la alabanza al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, eso está muy bien. De verdad que no quiero decir que no agradezcan al Señor porque les ha ido bien en su trabajo, que no agradezcan al Señor porque sanó a sus hijos, porque los sanó a ustedes, porque les dio una casa. Todo eso está excelente, hermanos. De hecho, los motivo a que lo hagan. Pero no nos quedemos allí. ¿Sabe por qué? Porque van a venir tiempos malos. Van a venir tiempos difíciles. Va a venir la muerte. Puede que muera algún familiar cercano a nosotros. Si nuestra adoración, si nuestra alabanza depende de lo que estamos recibiendo, de lo que hemos recibido, es probable una de dos, o que venga un tiempo malo o que simplemente lo perdamos de vista. Pero seamos como David, seamos como este salmista. Adoremos al Señor, también por su carácter, también por sus obras, y también simplemente porque Él es la más alta autoridad existente, simplemente porque Él es Dios y es digno de ser alabado. Hay un pasaje de Job, la verdad no recuerdo la cita, se las debo, pero Job dice, aunque me mates, voy a seguirte alabando. Hay un himno también que así se llama, aunque me mates, basado en ese pasaje de Salmos, en ese pasaje de Job, perdón. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a adorar al Señor simplemente por quién es Él? Aunque me mate, aunque tenga que perder la vida por ti, aunque me vaya mal, aunque esté enfermo, aunque no tenga dinero. Ya no por las bendiciones que he recibido, sino simplemente porque tú eres Dios. Te voy a adorar. El Salmo termina como empezó. Después de considerar todas estas cosas, después de maravillarse con el Señor que está sentado en aquel gran trono blanco, finalmente el salmista se cuenta entre todas las criaturas, entre todas las creaciones, y termina diciendo, bendice alma mía a Jehová. Dice Matthew Henry, como una más de todas las obras de Dios, siente en su interior el urgente impulso de unirse al coro de la creación entera en las alabanzas al Creador. Y así también nosotros, si nuestra adoración es sincera y si podemos verdaderamente conocer al Señor y darnos cuenta de quién es Él, maravillarnos con su santidad, maravillarnos con su providencia, entonces podemos unirnos como una criatura más al gran coro celestial y alabarle. Amén. Vamos a terminar con una oración.